Hola, hola, mi gente de Panamá Mediático. Les saluda Perla Cruz y hoy tenemos un súper invitado. Él es Roberto Delgado y es que es productor discográfico, arreglista y actual director de la orquesta que acompaña a Rubén Blades y múltiples ganadores de Grammy. Buenas tardes, bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Buenas tardes, Perla. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que están viendo la entrevista. Gracias, Roberto. Gracias por tu tiempo primero que todo. Roberto, y hoy queremos conocerte porque somos fan de las entrevistas, de conocer más allá a nuestro entrevistado y queremos irnos desde cuando eras pequeño, cuando nació ese amor a la música. Cuéntanos cómo nace ese amor a la música, quién lo inculcó, cuál fue tu primer instrumento que te llamó la atención. Cuéntanos. Sí, bueno, yo nací en Chiriquí, yo soy chiricano y en mi casa a mi papá y a mi mamá les gustaba mucho la música y siempre había música de todas clases. A mi mamá le gustaba principalmente la música mexicana y de tríos y esas cosas, pero mi papá era bien salseroso y le gustaba escuchar la música cubana y también música americana de los big bands y estas cosas. Así que como yo crecí escuchando esa música, siempre me gustó y me llamó la atención y bueno, yo creo que desde bien pequeñito me compraban instrumentos de juguete, porque a mí me gustaba. Había uno que se llamaba colombina, que era como una guitarra, pero era como parecía como un triángulo y tenía unas cuerdas y se tocaba acostado así. Así que yo comencé a tocar con esos instrumentos, guitarras de juguete, hasta que el primer instrumento real que me compraron fue una guitarra. Y yo comencé a tocar guitarra, a tomar clases y a cantar y a tocar la guitarra en los actos culturales de la escuela. Así que empecé como guitarrista y cantante. ¿Cuándo surge esa idea de crear una orquesta? O cuéntanos primero cuál fue tu primera agrupación, porque sabemos que has pasado por grandes agrupaciones desde joven. Bueno, yo siempre, desde que comencé a tocar guitarra y a cantar, ¿A qué edad fue que eh, tocaste guitarra? ¿A qué edad? bueno, yo creo que yo comencé a tocar ahí más o menos como a los 7 años, pero ya vine a tener como clases un poquito más de lleno con un profesor alrededor de los 10 años por ahí más o menos. Y entonces a los 12 o 13 años participé en varios concursos que hacían en la radio de canto y en un concurso que hubo intercolegial, cuando estaba yo como creo que era en primer año, representé a mi colegio y cuando terminé de cantar me estaban esperando un grupo de músicos de otro colegio y me pidieron que formara parte de un grupo que estaban formando en esa época. Eso fue alrededor del año como el 73. Así que para los que se están preguntando, yo tengo ya mis añitos, voy a cumplir 47 años en la música Wow. desde que entré a tocar en ese grupo, no desde que comencé a tocar guitarra, porque este grupo lo formamos y llegó a ser uno de los grupos más populares de ese tiempo en Chiriquí. Y nosotros tocábamos en todos los saraos, se llamaba la agrupación Alma Joven, que ¿Cuántos eran? éramos, al inicio éramos como 5 más o menos, una batería, bajo, 2 guitarras y había una conga. Y entonces ahí tocaba la guitarra. Yo tocaba guitarra al inicio y el otro guitarrista es Ricardo Risco, que actualmente es subdirector de la Orquesta Sinfónica de aquí de Sí. Panamá. Así que saludos a Ricardo si me está viendo. Bueno, yo comencé como guitarrista, pero luego pasaron algunas cosas ahí y quedé tocando el bajo. Así que desde los 13 años estoy yo tocando en agrupaciones, estuve tocando hasta que me gradué del colegio y luego me fui a estudiar música en México. De México me fui a Estados Unidos y cuando regresé a Panamá comencé a trabajar como ingeniero de grabación
en un estudio que fue bien famoso en su época, llamado Origen S.A., y ahí conocí a muchas orquestas de aquí, de Panamá, de la ciudad, y toqué con varias, como lo dijiste tú. Primero con la orquesta de Pedro Azael, que fue un gran compositor panameño muy famoso que falleció el año pasado. Después toqué con un grupo que se llamaba Cristal, después con el grupo Fiebre. Luego entonces formé una orquesta con Dino Nugent que se llamó Cimarrón, que fue una de las primeras orquestas de aquí de Panamá que acompañó artistas solistas que venían a cantar acá a Panamá. Eso fue alrededor del año 90 y algo, por ahí, 93, 94, por ahí. Así que bueno, he participado también como invitado en muchas otras orquestas, pero estas fueron las orquestas donde yo toqué hasta que en el año 96 fue que formé mi propia orquesta, y esa es la que tengo ahora mismo y que ¿Cómo estamos logra trabajando. eso? ¿Cómo ¿Cómo? lograste eso? ¿Cómo lograste formar tu propia orquesta? Seleccionar Bueno, esos músicos, este lo quiero para mí, o ya era una amistad de hace mucho tiempo, o tuvo su momento de casting de que vamos a ver a quién ponemos. bueno, ya yo conocía muchos de los músicos, y lo que pasó es que como yo era el ingeniero de grabación de este estudio, Origen, conocí, cuando iban a grabar otras orquestas, yo siempre me fijaba en los músicos que llegaban a grabar, y yo decía, chuleta, este trombonista toca bien, bien chévere. Entonces yo iba apuntando, de repente este trompetista de esta otra orquesta, y así, hasta que un día hablé con ellos. Y bueno, es más, muchos de estos músicos fueron parte de la orquesta Cimarrón que formé con Dino Nugent al inicio de los 90. Y bueno, hicimos muchos trabajos acompañando artistas solistas y grabaciones que se hacían en esos tiempos. Todos los jingles de televisión, de radio y todas estas cosas se hacían con orquestas en vivo. Entonces, estos músicos eran los músicos que tocaban conmigo en estas producciones. Y bueno, cuando ya formé mi orquesta, los llamé a ellos, y bueno, muchos de ellos todavía están trabajando hoy en día conmigo en la orquesta. O sea, que vienen desde 1996 juntos. Bueno, desde el 86 más o menos, estoy trabajando con varios de ellos que tocaban conmigo en la orquesta de Pedro Azael, y luego en el grupo Cristal y en el grupo Fiebre. Así que con muchos de ellos ya tengo más de 30 años de estar trabajando juntos. Una buena trayectoria. ¿Y usted en algún momento pensó estudiar otra cosa o siempre fue de que la música es lo mío? Bueno, desde que estaba en el colegio, a mí, bueno, desde pequeño, yo me enamoré de la música. Y cuando estaba en el colegio, que tocaba en este grupo Alma Joven de allá de Chiriquí, mi idea era seguir tocando y quizás estudiar música, pero esta es una carrera que muchos padres no quieren que sus hijos estudien, porque la verdad es que es muy difícil, y ha sido así siempre. No es que habían tiempos en que era más fácil, no, siempre ha sido difícil, una carrera muy dura por muchas razones. Y entonces, para complacer a mis padres, cuando me gradué del colegio, entré a estudiar ingeniería civil. Ah, Estuve un semestre en eso, pero como que ellos ahí ya se fueron dando cuenta que lo mío era la música, y me dijeron de que yo sé que tú quieres estudiar música, así que vamos a darte chance. Y bueno, ellos me apoyaron luego de que yo hiciera el intento para complacerlos a ellos. Entonces él estudié los música. complació. Sí, digo, hice el intento, ¿no? Al menos. Roberto, ¿en qué momento, ya como nos has comentado un poco de tu trayectoria, en qué momento crees que llegó ese impulso en tu vida, de tu carrera artística, para llegar a tal nivel de grabar con Tito Nieves, Cheo Feliciano, Celia
Cruz, Ismael Miranda y muchos más artistas. ¿Qué tú crees cuál fue como el tope de que te hizo reconocer en ese momento? Bueno, fíjate que la verdad es que yo nunca he buscado ni fama ni estar en ninguna parte. Simplemente que yo he sido bendecido porque como siempre he tratado de hacer lo que hago lo mejor posible, he estado preparado cada vez que se me ha presentado la oportunidad. Y entonces he quedado haciendo una cuestión que pues, por estar preparado, pues pude aceptar el reto en ese momento y he ido haciendo cosas que yo nunca soñé que iba a hacer en algún momento. Así que todo, como te digo, fue pasando solo, simplemente con tratar de hacer lo que hacía bien en ese momento. Llegó una oportunidad así sola y bueno, estuve preparado para aceptar ese reto en ese momento y bueno, hasta estoy aquí gracias a eso. Claro, me imagino que éxito tras éxito la gente dice, oye, yo también quiero a Roberto acá conmigo, vamos a hacer algo. ¿Con cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primer artista que se le acercó? Eh, bueno, como te dije, las cosas pasaron solas y con este grupo Cimarrón que acompañábamos artistas, comenzamos a acompañar artistas como creo que uno de los primeros fue Cheo Feliciano. Y entonces él cada vez que venía aquí a Panamá tocaba con nosotros. Entonces, como él quedó tan contento con el trabajo que hicimos, entonces ya daba referencias a otros artistas. Claro. Y así, pues así siempre pasa, ¿no? Cuando tú haces un buen trabajo, esa es la mejor carta de presentación que tienes tú, porque la gente va a quedar hablando bien de ti y te va a referir para otro trabajo en el futuro. Así que siempre hay que tratar de hacer las cosas bien para que pasen cosas como estas. Entonces, así se fue corriendo la voz con promotores también que hacían eventos aquí en Panamá y que hey, esta gente hace buenos trabajos, así que nos llamaban y así quedamos acompañando a muchos artistas. Uno de estos también fue Gilberto Santa Rosa, con el que estuvimos trabajando varios años también. Cada vez que él venía aquí a Panamá, ya no traía la orquesta, sino que nosotros éramos los que lo acompañábamos. Igual Además que, venía él pues, solo. sí, sí, él solo y así comenzaron a hacerlo muchos artistas como los que tú ves ahí en la reseña que Una tienes de lista nosotros. grande. Sí, sí, y bueno, y eso tampoco pasó de que de un solo momento. Esto tomó muchos años para que pudiéramos estar a la altura de poder hacer trabajos así, ¿no? Así que todas estas cosas se fueron dando, así como te dije, y pues tuvimos la suerte de haber trabajado con todos estos artistas y esto nos fue agrandando el currículum y hizo que siguiéramos haciendo trabajos cada vez más grandes, ¿no? Por supuesto, porque Y más eres un artista importantes. de nivel. Sí, sí. Actualmente, Roberto Delgado y Orquesta trabaja con Rubén Blade. ¿Cuándo fue esa unión? ¿Desde qué años vienen trabajando juntos? Bueno, yo siempre admiré a Rubén desde que lo escuché por primera vez. Yo creo que yo estaba con el grupo ese al más joven. Quizás tenía 13 años por ahí cuando por primera vez lo vi en la televisión, en un jingle de una cerveza que era muy popular y Rubén era el que cantaba todos los jingles de la cerveza. Así que apenas lo vi, supe que era un tipo muy talentoso y que iba a llegar muy lejos alguna vez. Ya cuando estuve fuera de Panamá y Rubén grabó sus primeros discos en Nueva York, yo seguí su carrera y sus canciones fueron parte del repertorio de todos los grupos donde toqué. Y es más, yo cantaba las canciones de él. Y entonces, cuando regresé a Panamá en el estudio Origen, eh, dio la casualidad que uno de mis compañeros en el estudio
que trabajaba en el departamento de video, me contó que era amigo de Rubén desde la infancia. Entonces me dice, ¿y qué te parece si un día de estos invito a Rubén a que venga a escuchar lo que están haciendo ustedes? Que éramos un grupo de músicos jóvenes que habíamos estudiado afuera y estábamos haciendo cosas interesantes en ese momento. Y bueno, un día me dice el tipo de que, ¿sabe quién está aquí? Y plácata, me presenta a Rubén. Así que me tocó hablar con Rubén y eso fue como a finales de los 80 por ahí. No recuerdo exactamente en qué año. Y entonces me tocó darle un tour del estudio a Rubén y mostrarle las cosas que estábamos grabando, los grupos que estaban en ese momento aquí en Panamá haciendo cosas. Especialmente le mostré de todo, de rock, de grupos típicos y por supuesto las orquestas de salsa, y quedó muy impresionado con el trabajo que estábamos haciendo en el estudio y me dijo, DK, uno de estos días voy a venir a hablar contigo aquí para que hagamos algo juntos. Bueno, él se fue y bueno, yo me quedé esperando, pasó un tiempo y un día me dijeron que Rubén estaba ahí en el estudio y él pasó y fue a hablar conmigo y bueno, ya yo sabía que él se iba a meter en la política y esto, entonces me comentó que quería que me encargara de la parte musical de la campaña. Así que yo hice los jingles de la campaña política, creo que eso fue alrededor del año 92, 93 por ahí. Así que esos fueron los primeros trabajos que hice junto a Rubén. Y después de eso seguí haciendo cosas con él. Siempre ya nos mantuvimos en contacto hasta que tuvo la idea de hacer una grabación con músicos panameños y con compositores panameños. Y esta producción se hizo y la sacamos en el año 96, que fue La Rosa de los Vientos, que fue un disco que ganó en ese año, en el año 96, mejor grabación tropical de ese año, el Grammy. Así que bueno, ese fue el proyecto más grande que hicimos, empezando a trabajar con Rubén. Y bueno, seguimos colaborando con él en otras cosas. Él formó una orquesta de músicos panameños e hicimos una gira por Estados Unidos, Puerto Rico. Y entonces, bueno, después de eso ya él siguió trabajando sus cosas de su actuación allá en Los Ángeles, pero siempre seguimos en contacto. Y cuando vino a trabajar como ministro de Turismo, un día me llama y me dice, hey, ¿qué te parece si cuando yo termino, porque ahora mientras esté aquí, no voy a hacer nada de música? Los 5 años que esté en el ministerio me voy a concentrar en eso y no voy a hacer nada, pero cuando salga de esto, me gustaría tener una orquesta panameña que me acompañe. Entonces me encargó a mí que le armara la orquesta. Así que por supuesto que busqué a los músicos de mi orquesta y los reforcé con otros que necesitaba para tener un formato de orquesta que pudiera tocar todo lo que Rubén había grabado desde que empezó hasta ese momento. Así que comencé a trabajar en los arreglos musicales. Esto me tomó varios años porque hice encuestas de cuáles eran las canciones que a la gente le gustaban más para poderlas tocar en vivo con los shows que venían con Rubén. Y me puse a hacer, yo creo que hice como 80 canciones. Wow. Entonces un día le dije a Rubén, tengo esto listo, así que ven a un ensayo para que escuches la cosa. Y bueno, quedó muy contento con eso y bueno, comenzamos a trabajar con él a partir de que salió del Ministerio de Turismo. Y bueno, gracias a Dios estamos trabajando con él todavía. Y bueno, en ese transcurso de tiempo hemos tenido la dicha de haber ganado varios premios Grammy con los trabajos que hemos hecho. Esa unión fue exitosa. Cuéntanos de tus Grammys. El mejor disco salsa, ¿cierto? ¿Cómo?
El mejor disco a salsa, de salsa. Sí, bueno, el primer Grammy que ganamos fue en el 2015 Sí. con el álbum Son de Panamá. Entonces, con ese nos ganamos 2 Grammys. El primero fue al mejor álbum de salsa en los Latin Grammy, y en los Grammys americanos ganamos la mejor grabación tropical de ese año. Entonces, en el 2017 sacamos otro disco que se tituló Salsa Big Band, y con ese ganamos 3 Grammys. Así que tenemos 5 hasta el momento. Y en ese ganamos en los Latin Grammy mejor álbum de salsa y mejor álbum del año. Entonces, en los Grammys americanos ganamos nuevamente la categoría de mejor grabación tropical de ese año. Buenísimo, qué exitazo, de verdad que recordando las imágenes antes de hacer esta entrevista y escuchando las músicas hasta que se eriza la piel de la emoción de ver panameños exitosos, porque son bastantes de tu orquesta, y era chistoso ver la imagen y salían todos en filita del montón y todos felices y alegres, pero y sabemos, como tú mencionaste ahorita, que hasta el momento pueden venir mucho más Grammy porque están casi de estreno. Cuéntanos de Salsa Swing, Salsa Plus y Swing, ¿verdad? ¿Es así? ¿O me corriges? Sí, son tres discos que hicimos, que tiene un álbum principal que se llama Sal Swing, que tiene 11 canciones. Son 5 salsas y 5 swings, y una en el medio que es una combinación de salsa con swing. Entonces, para los que les gusta la salsa nada más, porque esa era una preocupación que tenía Rubén, de que chuleta, el lío con este disco es que los que son salseros no les va a gustar porque tiene la mitad es música en inglés, y así que vamos a sacar una versión donde esté en la salsa y otra versión donde estén los swing, para los que no les guste la salsa. Así que entonces tenemos esas 3 versiones. Este es un disco que hace rato nosotros queríamos hacer, porque a Rubén, igual que a mí, nos gusta la música de los big bands, de la época de Glenn Miller y toda esta cosa. Y entonces hacía mucho tiempo Rubén quería hacer algo así, pero no podíamos porque la orquesta no tenía el formato para poder tocar esta música. Pero siempre me andaba diciendo, hey, quiero que saques una canción de Tito Puente que se llama Mambo Hill, que es una canción en big band latino, instrumental, que a él siempre le gustaba desde que era pelado. Y entonces, pero yo le decía, pero ¿cómo vamos a hacer para tocarla si no tenemos saxofones, no tenemos nada de eso? Él me decía, inventa algo, mete un sintetizador ahí que haga en vivo, que haga la parte de los saxofones. Pero bueno, pasó algo, que en Salsa Big Band como que comenzamos ya a coquetear con la idea de tener un Big Band, pero solamente lo hicimos para la grabación y en algunas canciones. Entonces, en un momento que tuvimos un show en Panamá, que hacemos, este es un show que hacemos todos los años, ya tenemos 10 años de estarlo haciendo, lo hacemos el Día de la Madre, aquí en Panamá, y el último año que lo hicimos, que fue antes de la pandemia, o no, sí, el último año que lo hicimos, él me dijo, ¿por qué no buscas unos músicos extra para hacer el Big Band y tocar todas esas cosas que tú tienes por ahí de Big Band y esto? Y entonces yo dije, ok, tú eres el jefe, así que si me das el permiso, yo consigo los músicos. Así que agregué 7 músicos más a los 13 que ya éramos en la orquesta. Así que ahora éramos 20 músicos. Entonces, la cuestión le gustó tanto a la gente y le gustó tanto a Rubén, que a partir de ese momento, todas las giras que teníamos con la orquesta, con Rubén, las hicimos con el Big Band. Y fue un éxito porque a la gente le gustó mucho la variedad de estilos de música que hacíamos en vivo, que nadie se aburría porque tocábamos
primero con un formato de 6 músicos al estilo de Joe Cuba para tocar canciones que Rubén cantaba cuando empezó, con un formato así pequeño. Tocábamos músicas de 6 del Solar, que eran 6 músicos también. Música de Barreto, ya con una orquesta de 12, 13 músicos, y música de Big Band. Entonces alternábamos canciones con diferentes formatos de músicos, ¿no? Y a la gente le gustó esto tanto que ya nos hemos quedado con el Big Band. Así que dice Rubén, bueno, ya que tenemos el Big Band, por fin vamos a grabar la cuestión que te dije hacía rato que grabáramos de swing y de salsa. Entonces así fue como nació este disco. ¿Y cómo ha sido la aceptación del público? Igual manera. Sí, a la gente le ha gustado mucho. Es más, ahorita mismo está pasando algo en Estados Unidos que en el mercado anglo a la gente le ha gustado tanto la producción, le ha llamado mucho la atención que somos una orquesta latina de salsa y que toque swing americano. Y la verdad es que yo sepa, yo creo que somos la primera orquesta latina que hace eso, porque ha habido orquestas latinas Big Band que han tocado música latina Big Band, como digo, puedo mencionar un montón en los años 40, 50, como la orquesta de Penny Moré, Machito, o sea, ha habido muchas orquestas, pero ninguna que tocara salsa y que tocara swing americano al 100%. Sí, entonces, ahorita mismo en muchas emisoras de Estados Unidos se está tocando el disco. Nosotros recibimos reportes de la gente que está encargada de esto, ¿no? Del mercadeo y la publicidad en la radio y todas estas cosas, y nos están diciendo que al álbum le está yendo muy bien en Estados Unidos en el mercado anglo, porque a la gente, el gancho fue meterle el jazz, el swing, pero la gente entonces está oyendo la salsa también. Por primera vez muchos gringos están oyendo la parte de salsa del disco. Así que sí, claro, está yendo muy bien hasta ahora. Idioma inglés. Sí, una buena estrategia meterle el idioma ahí. Exacto, exacto. Roberto, y un mensaje para ir finalizando. Como mencionaste al principio, la carrera de músico no es nada fácil. Y cuéntanos un mensajito, comparte un mensaje para aquellos jóvenes que están entusiasmados. Y puede ser que le pase igual que a ti, de que tu papá veía como que la música capaz y no te pueda dar, o sí, no estaban tan convencidos. Y puede ser que en estos momentos estén pasando un mensajito así como aliento. Bueno, si ustedes están seguros que la música es lo que de verdad les gusta y tienen talento, o sea, tienen que ser autocríticos y saber que tienen o no tienen talento. Si tienen talento, sigan adelante, estudien y estén preparados, que eso es lo más importante, estar preparado y ser una persona que tenga los pies sobre la tierra. Escuchen música, estudien, las oportunidades siempre están por ahí. Y si ustedes están preparados y hacen lo que hacen con amor y con dedicación, cualquier cosa puede pasar. Excelente. Así mismo es. Después que uno tenga amor, ahí va todo. Así es. Cuéntanos algo. ¿Tienes pensado alguna gira? Sé que todavía estamos en el tema de la pandemia y la aglomeración, pero sabemos que algunos artistas se han como que manejado y están haciendo shows en autos o algo así. ¿Ustedes piensan hacer algo así o algo parecido? Bueno, nosotros estábamos en una gira cuando la pandemia comenzó y todo se canceló. Entonces, siempre ha estado ahí la oportunidad de que una vez sea seguro retomar la gira, vamos a seguir haciendo shows en vivo. Y mucha gente nos llamó para pedir que hiciéramos conciertos virtuales, pero es difícil porque para poder hacer algo así, tendríamos que estar todos en el mismo lugar, buscar un lugar donde sea seguro y hacerlos todos en el mismo lugar.
pero eso no se ha dado. Yo principalmente, yo estuve un año en mi provincia. Yo me fui para Chiriquí, huyéndole a la pandemia. Y bueno, y me regresé para Panamá hace como un mes, justo a tiempo, porque ahora en Chiriquí es donde está la cosa mala. Entonces, estamos, como no hemos podido juntarnos para hacer algo virtual, y Rubén está en Estados Unidos, y él no podría hacerlo desde allá porque todavía no está la tecnología de que tú estás en un lugar y otro lugar, a menos que se grabe, pero él no quiere hacer eso de esa manera. Entonces, lo que estamos haciendo es que toda la gente que está llamándonos para seguir haciendo shows, esperando el momento donde sea seguro para nosotros y para el público hacerlo, pero si Dios quiere, una vez pase todo y las condiciones se den, retomamos la gira. Bueno, buenísimo. Ya saben todos sus fanáticos, hay que esperar a que todo se mantenga un poquito más en calma y viene orquesta con Rubén Blades y Roberto. Qué bueno fue tenerte aquí, Roberto. Gracias por tu tiempo. Un placer entrevistarte en el día de hoy. Gracias, igualmente, a la orden. Gracias. Cuando cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden siempre. Gracias, muy amable. Éxitos, muchos éxitos. Gracias, gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, gracias, chao. Baby, I love it, I mean, let you go.